habla de su particular devoción por la Virgen Morenita. Él la llamaba la Virgen Morenita. Y hemos conseguido estar en contacto con el padre Mario Fuensalida, franciscano y catamarqueño. Buen día, padre. Pero muy, muy buen día. Hermoso en cuanto a lo que Dios nos está preparando en este momento, un día luminoso como para decir, realmente aquí tenemos un personaje que da brillo a nuestro país, Fray Mamerto Esquiú. Padre, mejor introducción no podía ser que la suya. Muy bien, te cuento, padre, estamos acá con Guillermo, Sonia, Juan Pablo y un par de niños que son del equipo del segmento de Mateandito. Uy, qué Eh, lindo. sí, todo va en torno al padre Fray Mamerto Esquiú hoy día que queremos honrar. Bueno, Guillermo va a ir, te va a saludar y él te va a ir preguntando de esto que vos conocés como catamarqueño principalmente, tu opción de vida como franciscano y como Sí. sacerdote. ¿Qué tal, padre? Muy buenos días. Guillermo Bordón lo saluda. ¿Cómo está? Bueno, cuánto me alegra escucharlos y sentirlos aquí tan cerquita, que me hacen palpitar el corazón, sobre todo el de poder hablar de ti. Bien, el año pasado, si no me equivoco, usted estuvo presente en una conferencia que dio el profesor Raúl Bazán allí en el SECUL sobre el padre Fray Mamerto Esquiú. Y recuerdo que el profesor Bazán terminó su conferencia con una frase muy fuerte que a mí me impactó y que dijo esto: si hasta hoy Fray Mamerto Esquiú no es santo, qué difícil será hacerse santo. Eh, ¿Tendrá que ver esto con el proceso que se está viviendo sobre su beatificación y canonización? ¿Y cuáles son sus impresiones y de todo lo que usted ha caminado con esta causa? Bueno, yo creo que ya está superada toda esa expresión del profesor Bazán, porque ya el Papa, después que la comisión oficial del Vaticano, que analizó todo lo que aquí habíamos juntado de documentación, y me tocó a mí justamente esta sagrada misión de entregar los paquetes con esta documentación en el Vaticano. Bueno, como conclusión de eso, le entregaron al Papa, aquí del 16, Benedicto XVI, las conclusiones de un análisis de años. Y él, en el 2006, hizo llegar para todo el mundo esta documentación. Fray Mamerto Esquiú practicó las virtudes teologales y cardinales en un grado heroico, por lo que lleva ya el título, así también de la Iglesia, de venerable. Es un héroe de las virtudes. Por lo tanto, para nosotros es la máxima expresión que puede tener desde la vida de fe de Fray Mamerto. Venerable es como estar a un pasito de su beatificación. Sí, justamente en lo humano, en lo que comenté recién, el análisis de toda su vida, que llevó muchos años, la conclusión está diciendo es un héroe. Por lo tanto, en lo humano, en lo que puede ser entre nosotros, desde el Vaticano hasta que en Catamarca, en cualquier lado, está diciendo que realmente, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia y lo que dijo Jesucristo, es digno de que se lo considere como posible santo. Pero la Iglesia rubrica eso justamente con la constatación, la prueba, la evidencia de un gesto que haya sido en nombre de Dios, pero por intercesión de Fray Mamerto Esquiú. Y eso le llamamos milagro. Está faltando un milagro como lo tuvo Brochero, y hay otros posibles santitos aquí en Argentina, que realmente está dando una evidencia de que Dios está aceptando esa categoría de héroe de las virtudes. Bien, padre, a Esquiú mayormente se lo conoce por sus sermones patrióticos, por su famoso discurso sobre la Constitución, pero lo que por ahí nos falta a los catamarqueños
es tal vez profundizar a Esquiú como sacerdote. ¿Qué se puede decir de Esquiú como sacerdote? Yo en eso considero de que hay dos documentos que han hecho ya los obispos aquí en Argentina, en los que analizaron la figura y lo que trasunta su actividad. Por un lado, como decían los que habían de su tiempo, cuando circuló la noticia de que había muerto, la gente común del pueblo decía, un santo perdió un gran hombre perdió la patria y un santo ganó el cielo. Ese era como así un fijo que estaba en cualquier cartel de donde se hablaba de Esquiú. Posible santo, había demostrado eso. Entonces, para nosotros es justamente el anhelo no de polarizar en la obra social, tampoco dejarla de lado. Esquiú sirvió a la patria, así como hay documentos del Evangelio desde 1893 que el Papa entregó una encíclica hablando desde el Evangelio, la parte social, la parte de aplicar en la comunidad. Desde allí son las encíclicas sociales. Así que Esquiú, en esa misma línea, él como apóstol de la palabra de Dios, como sacerdote, como obispo, él prestó el servicio a la patria desglosando o derivando de las enseñanzas de Cristo que quería que se haga un mundo nuevo. Entonces en sus sermones patrióticos él habla de la justicia, del amor al prójimo, ya que los mandamientos nos dicen amar a Dios y amar al prójimo. Llevemos a la práctica esta segunda parte de amar al prójimo pero con hechos concretos. Cuando uno lee los discursos de los sermones del padre Esquiú, y que siempre fueron en fechas históricas para Catamarca, siempre habla esto de estar sumisos a la ley y respetar el orden de la naturaleza. ¿El padre Esquiú le dio una impronta espiritual a lo que ha sido la ley y la Constitución? Su famoso sermón está con posibilidades de algunas observaciones que molestó un poquito en su tiempo, que les dio derecho a otras manifestaciones religiosas. Pero él dio a entender después, por otras palabras, en otras oportunidades, que era indispensable comenzar por un paso. Después se puede corregir y ordenar bien, porque por allí se lo culpa como que él hubiera abierto una página de todas las religiones son iguales. No, él respetó, como San Francisco también es el patrono del ecumenismo, del diálogo interreligioso, no pelearse, sino respetarse. Entonces, Esquiú es una figura de esas expresiones. Realmente desde lo religioso no ponernos tan firmes y excluir a otros que no concuerden con nuestros principios católicos. No era que él pretendía imponer a la religión católica, cristiana o romana, como una de las primeras religiones, sino que en el término católico está justamente el término universal, ecumenismo, Claro. y en esa época laicista, él justamente hizo una lectura no solo de su realidad, sino también de lo que podía pasar en el futuro. Sí. Por eso figura, y esto lo expresan los obispos, ya le dije, en dos documentos que han hecho así del episcopado, donde hace resaltar la figura bien centrada del ordenamiento de nuestra fe, el impulso en las creencias, y al mismo tiempo deducirlas en el sentido práctico de cómo organizar una comunidad desde la familia, desde las instituciones así de provincias, departamentos, observando la ley del amor al prójimo.
de trabajar para el bien común, no polarizar expresamente en el enriquecimiento de algunos y la pobreza de otros. Exacto. Él habla de esa distribución de los bienes hacia toda la comunidad. El, el padre Esquiú, en ese proceso de su vida sacerdotal, ¿qué podemos destacar de su vida espiritual? Bueno, yo en esto te digo, es un trayecto extraordinario, porque desde antes de su concepción, ya su madre, que después transmite haciendo sentimientos hasta en su última gota de sangre, que desde antes ella ya había pedido su hijo, y como era terciaria franciscana, que entonces su niño, su hijo, quería como para consagrarlo a Dios. Y así ya desde los 5 años, ya Mamerto, no solamente que llevaba el hábito franciscano, sino en la casa ya tenía ese espíritu de oración. No tuvo vergüenza desde los 5 años salir por la calle con el hábito. Cuando fue a la ciudad de Catamarca, ya con 10 años, lo podían ver en las calles como un frailito, y él no tenía así vergüenza. Vaya a saber cómo le habrán hecho bromas todos sus amigos en la escuela, pero él siguió firme, y siguió firme después en toda su historia, porque aún siendo obispo, no rechazó su hábito, esa era su fundamentaria. Y por otro lado, para mí es un símbolo de que siendo franciscano, en ese amor al próximo, ese amor hacia los necesitados, el de no estar buscando lujos ni en su vestidura, ni en sus actividades, su muerte fue todo un símbolo, entre medio de los gauchos, en medio de una población pobrecita, al trote de sus caballos, a hacer sus misiones, y quedar allí con un catre prestado, y que realmente allí ese cielo abierto, no en una ciudad, en lo que es allí ese lugar de Sunyo, bueno, todo un símbolo, yo creo, hermano, de la gloria que Dios quiso que Esquiú nos dejara como un testimonio. Juan Oscar Ponferrada escribió una obra de teatro que se llama, si no me equivoco, Esquiú, casi un ángel, y es de donde Ponferrada pone la figura de un fiscal que cuestiona a Esquiú sobre sus conocimientos, diciendo, por ejemplo, que las ideas universales no podía darse en un lugar como en nuestras provincias, ¿no? Y que esto ya había sido, las cosas que decía Esquiú ya habían sido dichas por otros grandes pensadores universalistas como los griegos. Pero sin embargo después Vélez Sarsfield, si no me equivoco, también dijo que qué lindo que en un lugar, en un pueblo con ranchos, haya surgido tan figura importante para el país. Y esto es lo que también quiero preguntarle. El padre Esquiú, justamente por venir de un pueblo de ranchos, de un pueblo entre montañas, él renunciaba a todos los privilegios para no perder justamente su tierra, sus raíces. Esa era también una parte de esa sabia humildad que él tenía. Sí, justamente él estaba muy en posesión del espíritu franciscano, y máximo como se lo vivía en aquellos tiempos. Y ya saben que los franciscanos tenemos un voto de pobreza, de obediencia, de castidad, pero fundamentalmente de simplicidad, de estar a la par de nuestro pueblo, inclusive de los más necesitados, de los más humildes. Y él lo asumió eso, con todos los títulos. A los 24 años, 27 años, que le den el título de orador de la Constitución, eso brilló para todo el país, e inclusive para países vecinos, por lo que él auspiciaba así el federalismo. Entonces, él no se dejó envolver con lujos, ni por vanidades, ni zafándose de estar ocupando los primeros puestos.
él a la misma provincia de Catamarca les prestó los servicios de ser diputado, de ser legislador, de ser periodista, de ser asistente de los enfermos, pero con esa simplicidad, así como usaba los hábitos y las sandalias y lo que era propio del franciscano, no importaba tener el título de obispo para estar así haciendo como si saltara para otro mundo. Él, y hablando de esta cuestión de obispo, ya después cuando le insistieron tanto, inclusive cuando dijeron es voluntad del Papa que sea obispo de Córdoba, Sí. ¿él fue coterráneo con Brochero? Justamente él Perdón. era obispo de Córdoba. Sí, sí, era contemporáneo con Brochero, quise preguntar. Brochero estaba en ese mismo tiempo Ajá. como sacerdote de allá de la zona cordobesa. Ajá, Así que inclusive te puedo decir que en la misión que me tocó de estar buscando documentos y auspiciando la figura de Esquiú, poniéndola en categoría, porque todos los papeles tenían que entregarlos en Córdoba, trabajábamos en paralelo con los sacerdotes que estaban en la causa de Brochero. Y yo buscaba los papeles de Esquiú. Y entonces, en son de broma, por ahí un sacerdote que traía la documentación de Brochero y me dice, ustedes ya tienen demasiado santo, déjame que yo que logre la santidad de Brochero. Sí, qué interesante. Sí. Y bueno, pero a ver si Brocherita hace el milagro. Sí, eso es lo que está faltando. Y yo creo que allí justamente nos hemos quedado, entre todos los que admiramos la figura de Esquiú, nos hemos quedado en cuanto a la fe de verlo como posible santo, no como un patriota, como un orador de la Constitución. Y como si realmente quedara mal que se le pida a un político que haga un milagro. Sí, bueno, pero el padre Esquiú, bueno, en este caso tendríamos que hacer varias misas para pedir esa intercesión del padre Esquiú. Una última preguntita como cierre. ¿Está faltando en Catamarca ser más devoto de Esquiú, confiar más en Esquiú y que por lo menos todos los días pudiera haber una misa en su honor? Yo creo que en eso, no con vanidad, Sí. ni polarizar expresamente, así como suele el súper, como fuera el Redentor, pero Catamarca y Córdoba, que ha sido allí el obispo, son de las dos provincias que más deben dar la difusión. Y yo te cuento un poquito, cuando me tocó ser párroco ahí de Piedra Blanca, logramos que en las escuelas a fin de año se hiciera una justa del saber sobre la vida y obra de Fray Mamerto Esquiú. De tal manera entusiasmar a los chicos, creo que eran de sexto y séptimo grado, que había logrado que se ponga un premio de hacer un viaje de la escuela, al grado de las escuelitas, que ganaba, llevarla a Córdoba, y un viaje lo hicimos a La Rioja. Por eso digo que junto con ese libro que hemos logrado entre Cano y bueno, y yo y Mario Fuenzalida, Luis Cano y Mario Fuenzalida. De Córdoba me lo editó. Entonces, de allí, con esa relación simple que se hace de la vida yo creo que en todas nuestras escuelas se los puede difundir y al mismo tiempo estimular a la familia que lo vean así como un prototipo de una figura de nuestra fe y de nuestra patria. Padre, quería decir, justo estamos con el libro de Luis Cano y Mario Fuenzalida, Fray Mamerto Esquiú, su vida y obra, que bueno, una de las hijas del equipo ganó precisamente en una justa del saber, ganando la instancia provincial. Y contarle que en el Colegio del Carmen, a raíz de esto de la jura de la Constitución, se tomó
como eje a Fray Mamerto Esquiú, celebramos el Fray Mamerto Esquiú. Y se hace en el nivel secundario un ajuste de saber que precisamente va a ser el miércoles. Uy, qué lindo. Sobre Fray Mamerto Esquiú, porque los alumnos que hace ya unos años ganaron este certamen provincial, se obsequió con libros sobre Fray Mamerto Esquiú, trabajos que se realizaron para ese momento, también sobre investigación y todo lo demás. Con esos elementos se está haciendo el ajuste de saber. Y en el departamento Fray Mamerto Esquiú también hay ajustes de saber en las escuelas, todos los nivel primario, trabajando con esto. Bueno, nosotros nos hemos propuesto como equipo de Mateando con la Vida darle impulso, y hoy precisamente el Mateandito, que tiene también como eje a Fray Mamerto Esquiú, y en los 5 minutos con Dios vamos a empezar a instar la oración por la beatificación del padre Fray Mamerto Esquiú. Así que hoy empezamos con esta justa ver hasta llegar a que sea beatificado, y bueno, le vamos a pedir a Brochero, que lo tenemos acá a la par, y en algún momento se deben haber encontrado los dos, así que vamos. Yo creo que sí, son padre. dos símbolos que es muy, muy necesario para nuestra iglesia en la Argentina. Y al decir iglesia, estamos hablando en forma muy particular para el clero. Tener esas dos figuras heroicas en las prácticas del Evangelio y del amor al prójimo, y de ser maestros en el ordenamiento que debe tener nuestra patria. Listo, padre. Le íbamos a pedir una frase, un mensaje. Más acertado no podía haber estado. Y bueno, para hacerle acordar que tanto quien les habla como Juan, estuvimos en el año 86 en un encuentro juvenil católico ahí en Córdoba y fuimos a parar 60 atorrantes ahí en la Inmaculada. Me acuerdo. Bueno. Usted era él era el rector. Es 60 atorrantes en la Inmaculada. Flores de amigos que se levantaron los sobrinos del padre. Bueno, padre querido, realmente nosotros seguramente en algún momento nos podremos cruzar y vernos nuevamente la cara después de muchos años. Ha sido una gran emoción. Bueno, si bien la iluminación nos vino medio tarde, y que bueno, seguimos en contacto a través, en este caso, de Gabriel y de todos los chicos, que la amistad sigue con Luis, también a la distancia, que siempre estamos en contacto, habernos permitido volver a escuchar, y usted que trabajó, conoció, por investigarlo y reflejar lo que fue la vida del padre Esquiú, darle las gracias por esta comunicación. Ojalá que en algún momento nos podamos encontrar y dedicarle un poquito más de tiempo a profundizar esta imagen del padre Francisco, que hoy, del padre Mamerto Esquiú, que así es, héroe venerable, así es, ¿no? Sí. Héroe venerable. Bueno, para que lleguemos a la canonización, ya no nos quedamos con la beatificación, vamos por la canonización en los pasos que la iglesia nos permita. Tenemos que acrecentar, mirar esa figura de este hombre que como cura fue un gran cura. Uno lee de los detalles, algunas anécdotas, y lo que se dedicaba al estudio desde niño, esa inteligencia prodigiosa, ponerla en palabras sencillas, su devoción a María, la morenita, la Virgen del Valle, como le decía, y seguramente lo habrá heredado de su madre. Y bueno, esta opción, como vos también la hiciste, padre, bueno, en esto queremos destacar la tarea tuya y de los que están hoy impulsando para la beatificación del padre. Sobre esto, yo te quiero hacer resaltar mi concepto. Si ustedes han sido buenos pibes, ahora les toca, ya por la edad y por las funciones que tienen, de hacer todo lo posible para el ordenamiento así de una comunidad familiar, provincial, y si llegan a nivel nacional, de el ideal, el sueño que quería Esquiú. Ustedes son ahora los actores de primera línea. Muchísimas gracias. Flor de laburo que nos da. Qué compromiso, pero bueno, lo vamos a asumir. Es lo que queremos tomar como posta de este equipo. Así que muchísimas gracias, padre Mario. Realmente un gusto haber hablado con usted. Y bueno, seguramente en algún momento nos estaremos encontrando.
Bueno, Dios quiere que así nos encontremos y Dios quiera que pronto pueda ponerse ya la figura de Esquiú como modelo de santo. Muy bien. Gracias, padre, y un fuerte abrazo para usted. Igualmente para tu Un abrazo, familia. padre. De parte de todo el equipo, Todo el gracias padre y Dios lo bendiga. Luisito, Gracias. vamos homenajeando al padre Francisco. Fray Mamerto. Mamerto. Fray Dale Mamerto. con Francisco. Es de Fray franciscano. Mamerto. Bueno, Es es Francisco de Asís, claro. Pasa que en todo lo que leí es una imagen del Francisco de Asís con Fray Mamerto. Varias veces he visto. Y Francisco Palau. Porque mucho de lo que dice... Sí. Es Estamos que en una iglesia muy nueva y estos tipos se estos adelantaron. tipos se Encarnaban adelantaron, pero, o eso. sea, tuvo una gran visión de futuro. Vamos con la música y enseguida volvemos aquí mateando con la vida. Vamos con el matecito, por Pásame favor. el mate. Pásame el